Hoy quiero traer algo que contradice totalmente esa idea calvinista de que Dios es el autor del pecado, que Dios ha preordenado en un decreto toda mala acción humana que podemos ver en este mundo. Y esto lo vamos a ver sustentado en dos pasajes bíblicos que corresponden a dos conversaciones diferentes, las cuales podemos encontrar en el primer capítulo y el segundo capítulo del libro de Job. Y leyendo el capítulo 1 nos podemos dar cuenta cómo el diablo se presenta ante Dios diciendo que viene de rodear toda la tierra, y es Dios mismo quien inicia esta conversación diciendo si ha considerado a su siervo Job, a lo que Satanás le responde diciendo que lo ha considerado, pero su obediencia es una obediencia fingida, porque el Señor lo tiene muy bendecido en todas las áreas. Y es justo aquí, en este punto de la conversación, donde el mismo diablo nos va a dar la oportunidad de ver cómo esa idea calvinista de que Dios es el autor del mal y el autor del pecado es completamente falso, es una mentira. Porque en este punto de la conversación, Satanás incita a Dios en el verso 11, capítulo 1 del libro de Job, diciendo: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Si en este asunto Dios le hiciera caso a Satanás y extendiera su mano contra Job, entonces esa idea calvinista de que Dios es el autor del pecado y el autor de todas las malas acciones que podemos ver en la tierra sería cierta, pero vemos todo lo contrario en el texto bíblico cuando en el siguiente verso, el verso 12, Dios le da toda la vuelta a la tortilla de lo que estaba diciendo Satanás, y dice Jehová, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Se dais cuenta? Satanás le estaba incitando a Dios a que extendiera su mano contra Job para que tocara todas las posesiones de Job, ya fuera la familia, el dinero, en fin, todas las posesiones, todo lo que Job poseía en su vida. Pero como de Dios no puede salir nada malo, no pueden hacer ningún acto de maldad, porque iría en contra de su carácter y su naturaleza de bondad, de amor. Entonces Dios le da la vuelta a la tortilla y dice: en tu mano, porque de la mano de Satanás sí que puede salir el mal, de nuestra mano también puede salir el mal porque también somos pecadores, pero no de la mano de Dios. El único vínculo que tiene Dios con las acciones malas de los seres humanos, o en este caso con la acción mala que quería Satanás en Job, es permitir esas malas acciones. Y permitir estas cosas no hace a Dios el autor del pecado o el autor de esas malas acciones. Porque algo que tenemos que tener claro todos los cristianos, en lo cual están en lo correcto nuestros hermanos calvinistas, es que nada puede ocurrir en este mundo fuera del control de Dios. Nada puede pasar sin que haya sido primeramente permitido por Dios. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos una idea muy mala y muy escasa de la soberanía y el control de Dios. Porque aún el mal y el pecado no escapa del gobierno providencial, del cuidado de Dios con sus criaturas. Entonces, como hemos visto en este pasaje, Dios las permite, aunque no sea algo que Él desee, o mucho menos que vaya acorde a su naturaleza, y también las limita. Por eso a Job le dijo el diablo, con este caso de Job, Dios le dijo al diablo: pero no extiendas tu mano sobre él, sobre su vida. Hubo un límite dentro de esa propuesta del diablo. En Eclesiastes capítulo 7, verso 14 dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalo, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Ahora bien, que este verso esté diciendo que los días malos son obra de Dios no es hermenéuticamente correcto, no es lícito interpretar aquí de que los días malos que tenemos son obra de Dios, porque no es un sustento bíblico aquí para decir que Dios es el autor de los días malos, el autor de la maldad que ocurre. Más bien lo que quiere decir aquí es que aún incluso aquellas cosas que no provienen del corazón de Dios, que no van acorde a su carácter y a su naturaleza de bondad, esas cosas malas, esos pecados, aún Dios los limita, incluso los usa para sus propósitos. El propósito de este verso es que Dios aún sigue gobernando, aún sigue teniendo en absoluto control esos días malos. Porque os hago una pregunta acorde al ejemplo que he puesto antes de Job. ¿Quién fue el autor de las desgracias que sufrió Job en la vida, en la tierra? ¿El diablo, Dios o Job? El diablo, ¿verdad?
Sin embargo, Dios gobernó todos esos desastres a los que estuvo expuesto Job, incluso los usó para el bien de su siervo Job. ¿Por qué? Porque después de todos esos desastres, Job dijo aquellas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Dios permitió esa maldad del diablo, poniéndole el límite de conservar su vida. Y no es porque esas maldades que quería hacer el diablo, como que perdiera la vida a sus hijos, perder todo el ganado, no es que eso estuviera en el corazón de Dios, pero Dios sí lo permitió para extraer un bien de ahí. Y es que se refleja en esas últimas palabras de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Os pongo otro ejemplo rápido. Cuando Moisés estuvo 40 años en el desierto de Madián, que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, ahí, ¿de quién fue la culpa de que Moisés estuviera 40 años en el desierto? ¿Por qué fue? ¿Fue culpa de Dios? ¿Fue culpa del diablo? ¿O fue culpa de Moisés? Fue culpa de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Moisés, al ver que los egipcios estaban maltratando a su pueblo, a los israelitas, se llenó de coraje. Y al hacer eso y tener esa maldad que Dios no quería que hiciera, mató al egipcio, porque Dios no estaba acorde, no estaba de acuerdo con que Moisés matara al egipcio. Dios dice, la Biblia dice los mandamientos que no matará. Dios no estaba de acuerdo con que matara al egipcio. Sin embargo, Moisés en su maldad lo hizo. ¿Y qué fueron las consecuencias? Huir al desierto para que entonces Faraón no lo matase a él. Entonces, ese desierto, esos 40 años que tuvo que vivir, no fue que Dios lo envió ahí, fue las consecuencias de la maldad de Moisés. En este caso específico, no fue la maldad del diablo, como sí que fue con Job, y tampoco fue la maldad de Dios, porque Dios no tiene maldad y nunca Dios está involucrado con el mal. Esta vez fue la otra vertiente que también hay en las acciones malas de este mundo, y es nosotros, los seres humanos, nuestra mala naturaleza. Moisés lo hizo mal y tuvo que ir al desierto. Sin embargo, Dios, aunque esa acción no estaba en su corazón de matar al egipcio, Dios usó a Moisés y lo trató esos 40 años en el desierto para usarlo en el propósito que tenía con él cuando nació, y era sacar al pueblo de Israel de allí. ¿Se dais cuenta? Dios lo trató en el pecado, en las cosas malas que había hecho, pero no es el causante Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el único autor del bien, pero no del mal. Por eso Santiago 1.17 dice: toda, repito, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo de Dios, la comida, el trabajo, los hijos, los matrimonios, todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que nunca Dios es el autor del mal, pero tanto toda buena dádiva, todo lo bueno que nace de Él y desciende de lo alto, y todo lo malo que nace del diablo, de sus aliados y del ser humano que está contaminado por la maldad, todo es gobernado bajo la soberanía y el control de Dios. Tanto de lo bueno como de lo malo, Dios es Señor y soberano. Y es en ese sentido que Dios es el autor, es el que obra los días buenos y los días malos. Y ese otro texto que correspondía a otra conversación, el cual he mencionado al principio del vídeo, como bien he dicho, se encuentra en Job capítulo 2. Y es que después de que Job haya ido a quitarle todas las posesiones, mató a los 10 hijos de Job con el permiso de Dios, le quitó todas las riquezas, en fin, lo dejó sin nada porque Dios le puso en su poder, como hemos visto, todas las posesiones de Job. Pero sin embargo, Job no tuvo la reacción que el diablo quería, que era que maldijese a Dios. Entonces volvió a presentarse ante Dios y me imagino a Dios con una sonrisa, como diciendo: ves, te lo había dicho que no iba a maldecir en mi presencia. Sin embargo, el diablo, como enfurecido de no haber conseguido el propósito que tenía, le dice: bueno, cada persona dará lo que sea por su propia vida. Así que le dice de nuevo el diablo, le incita de nuevo el diablo a Dios y le dice: pon tu mano sobre él, extiéndela sobre su vida, sobre su salud, y verás cómo ahí sí maldecirá en tu presencia. Sin embargo, Dios le vuelve a decir lo mismo. Le dice el Señor a Satanás en el verso 6, capítulo 2 de Job: Él está en tu mano, pero respeta su vida. El límite seguía siendo prácticamente el mismo que el de la primera conversación, que no tocara la vida de Job, que no lo matase. Vemos la misma operación. Dios no extiende su mano para obrar el mal en la vida de Job. De nuevo es Dios que se lo permite al diablo.